Buenos días a todos, queridos hermanos. Quisiera en este día que el Señor nos regala, jueves eucarístico y jueves sacerdotal, seguir avanzando con ustedes en esta parte importante de nuestra fe que es el profetismo. Porque hoy en la primera lectura del profeta Amós aparece precisamente otras características más del profeta. Decíamos en días anteriores, el profeta no es solamente aquel que se dedica a lanzar una profecía, un oráculo, como dirá la palabra de Dios, sino la base del profeta es su relación íntima, personalizada, profunda con Dios. Y fíjense, mis hermanos, el profeta, creo, es una de las figuras más grandes del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es una de las figuras menos comprendidas del Antiguo Testamento. Y cuando digo menos comprendidas me refiero a que tenemos la sensación de que el profeta es solamente aquel que lanza palabras de miedo o para infundir miedo. Sin embargo, el profeta, mis hermanos, como hoy escuchamos en la primera lectura una visión muy equivocada del profeta, ¿no? ¿Cuál es la descripción que el rey hace del profeta? Vete de aquí, visionario, vete a ganar el pan con tus profecías a otros lados, no vaticinies contra el rey. ¿Por qué? Porque normalmente, mis hermanos, el profeta lanza el oráculo o la profecía, y entonces cuando el profeta lanza ese oráculo o esa profecía, evidentemente que tiene que partir de la realidad. Y quisiera ofrecer esta reflexión con esto. El oráculo profético, mis hermanos, parte de la realidad. De hecho, el profeta es parte del pueblo. El profeta no es un extranjero, el profeta no es un ajeno, no es un extraño. El profeta es parte del pueblo. Recuerden ustedes a Moisés. ¿Cómo comenzó la vida profética de Moisés? Porque Moisés veía cómo los egipcios maltrataban al pueblo de Israel, inclusive defendiendo a un hermano, llega a matar a un egipcio. Por lo tanto, el oráculo profético tiene que ver con la realidad y con la corrección de esa realidad. Ante la corrección de la realidad, mis hermanos, creo que el Señor llega un momento en que nos habla de una forma muy dura. ¿Por qué? Pues porque el hombre, esta es característica de la humanidad de todos los tiempos, el hombre a veces somos necios. Dirá la palabra de Dios, el Señor Jesús, el ser humano endurece su corazón. Y entonces Dios, por medio de los profetas, nos habla partiendo de una realidad, que evidentemente esa realidad hay cosas que hay que corregir, y entonces el mensaje profético a veces se vuelve un poco duro, un poco fuerte, pero de eso a que el profeta sea un predicador de la destrucción es algo muy distinto, queridos hermanos. Por ejemplo, hoy escuchamos al profeta Amós que lanza el oráculo diciendo la muerte del rey. Pero mis hermanos, si el rey tiene al pueblo de Israel convertido en un caos, pues evidentemente llegará un momento en que el pueblo de Israel se va a rebelar. Quisiera unir esta característica del profeta de que parte de la realidad. Un mensaje revelado, Dios le dice: necesito que mi pueblo recupere esto.
y el profeta, partiendo de la realidad, baja el mensaje de Dios a esa realidad. Con estas palabras de San Mateo que hoy escuchamos, dice el evangelista: Jesús conociendo sus pensamientos. Les pongo la profecía algo más o menos así, con un ejemplo muy sencillo. Tu hijo, que de repente está brincando en la cama y le dices: no brinques porque te vas a caer, pero lo sigue haciendo. No brinques porque te vas a caer, pero lo sigue haciendo. No brinques porque te vas a caer, pero lo sigue haciendo. Y entonces, mis hermanos, cuando se cae: mamá, ¿tú eres un profeta? Creo que hay cosas de la experiencia, mis hermanos, que nos llevan a sacar conclusiones, ¿no? Si tú ves el caminar de una persona o de una sociedad y de repente dices: oye, este caminar nos va a llevar a esto, pues es algo que se llama, mis hermanos, causa y efecto, ¿no? La profecía tiene que ver no con causa y efecto. La profecía tiene que ver con un don sobrenatural de Dios. Dios al profeta le revela, le da a conocer algo que va a suceder, que no está contemplado en esta línea de causa y efecto, y que va a suceder, queridos hermanos. Por eso es muy importante que todos tengamos cuidado con esta línea profética de la Iglesia, que todos tengamos cuidado. Hoy era lo que predicaba hace unos momentos en la homilía. Me llama mucho la atención esta visión que se tiene del profeta como aquel que predica el terror, aquel que predica el miedo, aquel que predica la destrucción, pero sobre todo aquel que vive de la profecía. Ve a ganarte el pan profetizando en otro lado. Por eso la respuesta de Amós: yo no era profeta, ni hijo de profeta, yo soy un pastor y un cultivador de higos. Es decir, yo no vivo de la profecía, yo tengo un trabajo y vivo de eso. El Señor me llamó, el Señor me sacó y me dijo: ve y profetiza. Mis hermanos, esta es la gran diferencia. El profeta no vive de Dios, el profeta vive para Dios. El verdadero profeta hoy en la iglesia no vive de la iglesia, vive para la iglesia. El verdadero profeta no vive saqueando, utilizo esta metáfora de San Agustín, no vive trasquilando a las ovejas. El profeta vive ¿para qué? Para que el mensaje de Dios sea aterrizado a una cierta realidad, a una cierta situación, a un cierto desequilibrio en la creación de Dios. ¿Cuál es la finalidad del mensaje profético? ¿Que sea destruida la creación? No, que sea corregida la creación para retomar el camino que se ha perdido. Por lo tanto, ser profeta, que si se dan cuenta, ahora no he dicho nada de ser profeta significa anuncia y denuncia, porque eso será lo último, queridos hermanos, será lo último y quizá será lo más sencillo, pero a los ojos del pueblo será lo más difícil, porque la voz del profeta a veces no es agradable, porque la voz del profeta, mis hermanos, a veces nos cae mal, a veces nos repudia. Hoy lo vemos: vete de mi ciudad, vete de mi país, no quiero que profetices aquí, no quiero que hables aquí. A Jesús mismo se lo van a decir: vete de otra ciudad, vete a otra ciudad, porque estás infundiendo miedo. La voz del profeta
no es agradable. Y quisiera terminar esta reflexión con esto. Conociendo los pensamientos, dice hoy el Evangelio, el Señor Jesús. Mis hermanos, conociendo nuestra realidad, conociendo lo que estamos viviendo, pongámonos a hacer algo. Pongámonos a hacer algo. Hoy resuena la voz de los profetas. Hoy resuena con mucha fuerza y nos dice, escuchábamos el domingo, tú eres mi pueblo elegido y por ser mi pueblo elegido te voy a castigar más fuerte. Conocemos hoy lo que estamos viviendo y ante lo que estamos viviendo, pongámonos a hacer algo, queridos hermanos. Es muy fácil echarle la bolita a todo el mundo. Pero la voz del profeta, hoy, ¿qué te dice a ti? La voz del profeta, la profecía, el profetismo, hoy, ¿qué te dice a ti? Y vuelvo a insistir, tengamos cuidado con los mensajes que escuchamos y tengamos cuidado con las personas que escuchamos, mis hermanos. Una cosa es poder describir una causa y efecto de acuerdo al comportamiento humano y otra cosa muy distinta es una profecía, un oráculo divino, una advertencia divina, manifestada a través de una persona elegida por Dios. Y termino diciendo lo que en la homilía decía, también casi al final, el profeta no es un mantenido de Dios. El profeta es un elegido de Dios. El profeta no se sirve de Dios, sirve a Dios. Gran diferencia, gran diferencia. Iremos compartiendo este tema maravilloso, mis queridos hermanos, el profetismo, porque realmente es maravilloso. Los Neviim, los que hablan en nombre de Dios, los que pronuncian en nombre de Dios, por los cuales la voz de Dios resuena. Evidentemente, ¿cuál va a ser el futuro de los profetas? Que los apedreen, que los maten, porque a veces no nos gustan las palabras que salen de estos hombres. Sin embargo, no quiere decir que lo que prediquen sea mentira o que lo que prediquen sea algo ajeno a nuestra realidad. El profetismo parte de nuestra realidad. El profeta es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestras situaciones. Por lo tanto, mis hermanos, les vuelvo a invitar a seguirnos concientizando en estos nuevos caminos que la Iglesia, por lo que estamos viviendo, está tomando. Y que como parte de un pueblo, seamos conscientes de que mis acciones repercuten a todo un pueblo, repercuten a toda una sociedad. Les saludo con gran alegría, les saludo no sin antes invitarles a las 6 de la tarde a que nos acompañen a la hora santa, a estar un momento con el Maestro, con el Rey de Reyes, con el Rey de la Paz y a entregarle a Él lo que somos. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día. Vis